la probabilidad, para dar un dato, ¿no? La probabilidad que desaparezca la huiña aumenta significativamente a medida que aumenta la subdivisión de la tierra. Uh-huh. Y eso está súper... Entonces estamos hablando de probabilidades de que esté presente, no de números, ¿no? Uh-huh. Pero obviamente la presencia es importante, ¿no? Porque ¿Y por qué sería eso? ¿Porque al subdividirse la tierra se deforesta o la presencia humana? Claro, ahí... No se sabe. Bueno, eso es lo que nosotros estamos tratando de entender un poco más. Esto es como un modelo en ecología, es como un modelo de caja negra, ¿no? Uh-huh. Como que nosotros sabemos qué es lo que entra a esta caja negra, que podría ser la subdivisión de tierra, y sabemos lo que sale, ¿no? Que son los resultados, ¿no? Pero estamos todavía tratando de dilucidar qué es lo que está pasando ahí en esa caja negra. Claro. ¿Ya? Ahora, nosotros podemos también como tener ciertas ideas, ¿no? Entonces, una cosa es... cómo realmente en esa subdivisión se modifica los remanentes de bosque que existan o cómo se maneja, ¿no? Hoy en mucho... yo creo que lo que más ocurre es que hay mucha homogenización en esos espacios. Entonces hay mucho de fondo, y la homogenización en general va en desmedro de la protección de biodiversidad, claro. ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con homogenización? La típica, en el fondo, hay que limpiar, ¿cierto? Este concepto de hay que limpiar, que también es muy interesante como la palabra, porque habla de como una relación con la naturaleza, ¿no? Y no estoy haciendo un juicio de valor con respecto a eso, sino que en el fondo es lo que en el fondo se maneja en el ámbito rural y que se dejan ciertos árboles, pero todo lo que hay abajo se corta, ¿no? Y queda como un sitio, de alguna forma, como un campo de fútbol. Claro, o como una visión como de bosque así como abierto, ¿no? Donde hay árboles, pero abajo no hay nada. Y ese no es el tipo de bosque que efectivamente estaban en estos lugares, ¿no? Aquí son bosques muy especiales, con un alto nivel de endemismo de plantas y de diversidad estructural, es decir, como hay sotobosque, hay parte más arriba del bosque, ¿cierto? Entonces, la diversidad no solamente hay que mirarla como un inventario de especies, sino que también cómo se arreglan, cómo se organizan, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, en un supermercado yo puedo tener una cierta composición de especies o cierta composición de productos. Sí. Entonces, puedo tener, no sé, leche, carne, fruta, conservas, etc. Al igual como en un bosque yo puedo tener distintas especies, ¿no? Guayes, coihue, tepa, laureles, etc. Arrayanes. Entonces eso es como un inventario. Pero otra parte de la biodiversidad es cómo se organiza ese inventario, ¿no? Entonces, volviendo a la analogía con el supermercado, ¿dónde está la leche? ¿Cómo se organiza? ¿Dónde está la fruta? ¿No? Y entonces vamos a tener distintas estructuras. Vamos a tener refrigeradores, vamos a tener góndolas, vamos a tener el lugar donde sale el pan, las cajas, ¿cierto? Hay como una diversidad estructural de estructuras. Sí. Al igual como en un bosque, tú vas a encontrar, ¿cierto? Coligüe, ¿cierto? O el sotobosque de 0 a 3 metros. Vas a tener árboles que ya están caídos, que se están pudriendo, que están alimentando, ¿cierto? Todas las redes tróficas y esta red de hongos, ¿cierto? Subterráneos, etcétera. Entonces, eso también es importante. Entonces, cuando homogenizamos, quitamos esa diversidad estructural. Y eso tiene impacto, ¿no? Tiene impacto y eso puede disminuir, por ejemplo, las presas de estos animales, o que sean sitios que no sean buenos para habitar por estas especies. Y puede ser que algunas personas lo hacen, es que yo lo digo por mi papá, que mi papá dice, hay que limpiar aquí, sí. Porque él dice que no se puede pasar, él no puede caminar por adentro. Podría ser que si uno hace caminitos, por ejemplo, un caminito por el medio del bosque. O sea, yo creo que uno puede ordenar su espacio pensando en cómo puedo mantener ciertas actividades que son beneficiosas para ti, ¿cierto? Para tu salud mental, para tu trabajo, lo que sea. Pero si también meto en la fórmula o en la ecuación
cómo también puedo asegurar de que existan ciertos atributos que sean buenos para la fauna. Ahí está el gran desafío, ¿no? Y las distintas personas van a tener distintos valores y distintas formas de mirar ese espacio, ¿no? Y eso genera tensión, genera como cierta dificultad de diálogo. Yo no tengo una solución así como, en el fondo es como un diagnóstico y de la complejidad de esto, ¿no? Pero tiene que ver con cómo valoramos ciertas cosas, ¿no? Y cada persona tiene o sea, tal vez tu papá realmente valora que esté limpiecito. Como un césped, ¿no? Como el típico jardín europeo, así. Exacto. Y esa es una forma de valorar ese espacio. Entonces, bueno, ahí tal vez mostrando que haciendo ciertas cosas, de repente van a llegar especies que no estaban antes, etcétera. Entonces, por ejemplo, si uno deja árboles que se están muriendo, ¿cierto? Estos árboles que se llaman árboles muertos en pie, ahí llegan todas las especies que son buenas para hacer cavidades, ¿cierto? El carpintero, el pitillo, el comecebo, pero no solamente esas, llegan todas las otras que también se van alimentando. Y además, ese árbol que se está pudriendo de a poco también está alimentando a las otras especies, ¿no? Entonces, bueno, son cosas, distintas miradas y conversaciones que hay que tener, ¿no? Tenemos que repensar lo que vemos como desorden y como limpio también, como preguntarnos, ¿es desorden o es biodiversidad? Claro.